Muy buenas compañeros, hoy vamos a ver algo muy interesante y muy preguntado que bueno, yo creo que os va a venir genial para vuestra libreta de oro. Vamos a ver todas las escalas que tenemos colocadas según patrones funcionales de Marjorie Gordon. Os he hecho una tabla donde los he ido colocando según los patrones funcionales y os he metido todas las escalas que teníamos. Entonces es un material que yo creo que es de bastante utilidad y que os recomiendo que paséis a vuestra libreta de oro. Que lo paséis, me refiero, o aquí os los he dado, digamos, colocado por diapositivas. Pero mejor que lo imprimáis y os lo peguéis en la libreta, lo que os recomiendo es que lo paséis con vuestra propia letra, ¿vale? Incluso si le ponéis a cada patrón un color diferente o pinturrajeáis un poco la tabla, pues a través de trabajar ese material seguro que se os van quedando un poco más los conceptos. ¿Vale? Que aquí os lo damos muy fácil, pero ya sabéis que yo siempre os recomiendo que trabajéis las cosas por vosotros mismos porque os va a hacer que lo memoricéis y os cueste mucho menos de recordarlo después. Bien, vamos a ir viendo todas las escalas. Después de la tabla, lo que he hecho ha sido un poco las que son de úlceras por presión, como la Braden, la Emina y la Norton, las he puesto un poco más desarrolladas. Pero aquí os he puesto como una tabla resumen con la escala, el patrón en el que se encontraría, lo que mide y otra información que es interesante. Vamos a ir viéndolas todas las escalas. Empezamos por el primer patrón, que sería el de percepción y manejo de la salud. En este patrón encontramos, por ejemplo, en primer lugar, el cuestionario de salud general de Goldberg. Este cuestionario es un cuestionario que nos mide la salud general y la salud mental. Ojo, no confundir el cuestionario de salud general de Goldberg con... A ver, esperar que lo encuentre. A ver... Porque lo tengo... A ver, no lo encuentre yo. Bueno, ahora lo vamos a ver, que no lo encuentro ahora mismo. Pero hay otro que también se llama Goldberg. Entonces no quiero que los confundáis. Vale, vamos a ello. El cuestionario de salud general de Goldberg. Este nos va a hablar de la salud general y de la salud mental. Tiene 28 preguntas y se divide en 4 subescalas. Los cortes tenéis que recordar que para pacientes agudos es por encima o igual de 6 y para crónicos por encima o igual de 13. ¿Vale? Esta es la información interesante que tenemos de este test. Siguiente, el de Barber. Recordar aquel truco que vimos donde hablamos de las escalas del anciano frágil, de barba frágil. Y decía, escribir barba frágil, para que recordéis que es Barber y frágil de la fragilidad, y en frágil poner la G como un 9, porque tiene 9 ítems, y la I como un 1, porque el punto de corte es por encima de 1, ¿vale? Recordar, Barber nos mide fragilidad, 9 ítems y punto de corte 1. Siguiente escala, la de Morisky. Nos habla de la adherencia terapéutica, y aquí simplemente recordar que por debajo de 1 en la puntuación nos indica baja adherencia. Otro, el Apgar. El Apgar lo que nos indica es la adaptación a la vida extrauterina en el recién nacido. Va a valorarse del 1 al 10 y se considera que por encima de 8 tenemos una buena adaptación. El Silverman. El Silverman lo que nos mide es la dificultad respiratoria neonatal y va al revés del Apgar. Es decir, aquí cuanto más alto esté, peor va a estar el niño, y cuanto más bajo esté, mejor. Entonces, acordaros simplemente que por encima de 6 se considera que tiene dificultad severa, ahí se ha ido una R, y por debajo de 4 dificultad leve, ¿vale? Acordaros, el Agar cuantos más puntos mejor, y el Silverman cuantos más puntos peor está el niño. El Fagerström y el Richmond tienen que ver con fumar. El Richmond, ritmo, dame ritmo, motivación para dejar de fumar. Y os acordaréis de que es el Richmond. Punto de corte 6. Y el Fagerström es el de dependencia del tabaco. Y se considera que hay dependencia cuando tiene entre 8 y 10 puntos. ¿Vale? Acordaros, Richmond, ritmo, motivación para dejar de fumar. Siguiente. Seguimos con el patrón todavía 1. Pues tenemos los test del alcohol. Aquí os doy algún truco, ¿vale? El que nos mide la dependencia, el CAGE. Dependes y la cagas. La cagas porque dependes del alcohol. Acordaros, CAGE, dependencia. Punto de corte, por encima de 2. El mal, detecta el alcoholismo, ya estás mal, ¿vale? El mal, alcoholismo, ya estás mal. Y el punto de corte es por encima de 10. Y el audit, el riesgo. Pues pensar que si tiene un Audi, tiene más riesgo. Pues ya está, acordaros de los coches. El cague, ya eres dependiente, ya has cagado. El alcoholismo, estás mal, ya lo detectamos con el mal.
Y el riesgo con el Audi. Tienes un coche de marca, pues tienes más riesgo. Estos 3 para el alcohol, no os olvidéis. Bien, pasamos a otro patrón, al de nutricional metabólico. Aquí tenemos las de riesgo de úlceras por presión, que vamos a hablar de ellas ahora después. Esto os pongo en la clase anterior, pero lo vamos a ver después. El cuestionario Conozca su salud, ¿vale? Que este es un cuestionario que se usa para la nutrición en ancianos y que tiene 10 ítems, ¿vale? Y fue creado en Washington. Eso es ahí lo importante que tenéis que saber sobre esto. Otro que tenemos en este patrón de nutricional metabólico, la clasificación de Wagner. Esto es la clasificación del pie diabético. La veremos en otra clase. El otro, el SCOF. El SCOF es el cribado de anorexia y bulimia. Punto de corte, 2. Por encima de 2 hay riesgo. Siguiente, el MNA, Mini Nutritional Assessment, para nutrición en ancianos. Y tenéis que recordar que el punto de corte es 17. Por debajo de 17 es malnutrición en el anciano. Y preguntas tiene 6 más 12, ¿vale? Tiene como 6 de cribado y si en esas 6 tú sacas mala nota, digamos, pues pasamos a hacer las otras 12 para ver si cumplimos lo de malnutrición. Y por último, la escala Texas. Esta nos mide el riesgo de úlceras en pacientes diabéticos y los divide en un estadio desde la A a la D. Las clasifica como por estadios. Bien, siguiente. La última ya del patrón 2. La escala MAST, ¿vale? Que aquí tendríamos, digamos que la nutrición se mide con el MNA y con el MAST. El MNA para los ancianos y el MAST para los hospitalizados. El MAST tiene 5 ítems y la curiosidad que tiene es que tiene unas guías de intervención según los resultados que nos haya dado el paciente. Bien, para el patrón número 3, que sería el de eliminación, tenemos la valoración de incontinencia urinaria. Simplemente se llama así la escala, mide incontinencia urinaria y es un cuestionario heteroadministrado. En el patrón 4, actividad de ejercicio, aquí encontramos bastantes test, ¿vale? Porque hay que medir bastantes patrones. Entonces, tenemos de actividades básicas de la vida diaria. Por un lado, el Bartel, que se va a valorar de 0 a 100, son 10 ítems, y cuantos más puntos, más independiente es la persona. Esta escala, por lo tanto, ¿de qué tipo es? ¿Negativa o positiva? Pues sería de tipo negativo, porque cuantos más puntos, mejor está el paciente, más independiente es. Recordad, la escala positiva es la que cuantos más puntos, peor está el paciente. P de positiva, P de peor. Y las negativas, cuantos más puntos, mejor está el paciente. Por lo tanto, la Bartel, que nos dice de 0 a 100 y cuanto más cerca de 100, más independiente, es una escala negativa. La CAZ, que me suena a CAT de categoría. Pues bien, pensar eso, porque también nos mide las básicas, pero en vez de dividir a la persona en números, lo divide en categorías. Categorías según las letras del abecedario, de la A a la H. 6 ítems. Cuantos más puntos, como es la persona, más dependiente. Por lo tanto, como es esta escala, positiva, porque cuantos más puntos, peor está la persona. Otra de actividades en los ancianos, la Cruz Roja. La de la Cruz Roja nos mira la incapacidad en los ancianos. Tiene 5 grados y cuantos más puntos, peor está el paciente. Escala positiva. Lawton y Brody, fundamental con las actividades instrumentales de la vida diaria. Esta es la palabra clave aquí, instrumentales para Lawton y Brody. De hecho ha sido súper preguntado tanto en EIR como en oposiciones, así que con esta no podéis caer. ¿Cuántos ítems tiene? 8 ítems. Cuantos más puntos, más independiente. Es decir, es una escala negativa. Cuantos más puntos, mejor está el paciente. Y decimos que antes era machista porque hasta hace unos años el punto de los 8 ítems había ítems que no se hacían a los hombres porque los hombres no planchaban. Pues hoy en día se aplica tanto a hombres como a mujeres. Pero quiero que sepáis esa puntualidad que seguro que os hace pensar en que son cosas que van más allá de lo básico, son cosas instrumentales. Ya estamos hablando de sacar dinero en el banco, estamos hablando de cocinar, estamos hablando de planchar, de cosas más allá de los típicos de los básicos, que es subir y bajar escaleras y caminar un poquito. Bien, siguiente, el levántate y anda, el get up and go, ¿vale? También iría en este patrón de actividad de ejercicio y también lo que mide es la marcha, levántate y anda, o sea, te lo está diciendo el test, lo que mide es la marcha. Punto de corte, más de 30 segundos en andar 3 metros. Si tardas más de 30 segundos en andar 3 metros, tienes un problema. Siguiente, la escala NIS. La escala NIS se usa para los ictus, nos mide la gravedad que tiene ese ictus. Va de 0 a 42 puntos y de 4 a 25 ya se necesita tratamiento. Simplemente quedaos con el nombre, no ha sido preguntado hasta ahora. Otra, el E-Ranking modificada.
También tiene que ver con los ictus, con la discapacidad que tiene la persona pre y post ictus. Si hay más de 3, necesitaría tratamiento fibrinolítico la persona. Bien, más escalas importantes. En este patrón 4 la verdad es que hay un montón, pero bueno, no pasa nada, las seguimos viendo. Tinetti. ¿Cuál es esta? Decaídas en el anciano. Se valora el equilibrio por un lado, la marcha por otro lado. Punto de corte por debajo de 19. Y aquí saber que mayor o igual de 3 fallos hay falta de equilibrio y riesgo de caídas. El Downton. El Downton también nos mide las caídas, tiene 5 ítems y el punto de corte es mayor o igual de 3 y nos habla de caídas intrahospitalarias. El fin es de Functional Independence Measure, tiene que ver con la rehabilitación, son 18 ítems y cuantos más puntos tenga la persona, mejor está. Otra escala, la de Karnofsky, esta también ha sido bastante preguntada, nos habla de la calidad de vida en pacientes terminales y aquí hay que decir que va de 0 a 100 puntos y que cuantos más puntos tenga, mejor está la persona. La clasificación de la NIJA, simplemente os la he puesto aquí para que os suene. ¿Qué son? Pues nos habla de 4 grados en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Según cuánto puedan moverse y cuánto aguantan, cuanto menos aguanten, más grado tienen y peor están. La escala de disnea MRC modificada, igual, nos habla de la tolerancia a la actividad que tienen los pacientes con disnea y habla de 4 grados. Cuanto mayor grado tenga la persona, peor estará. El KILIP. El KILIP nos habla de los problemas que tenemos después de un infarto agudo de miocardio. Sobre todo lo relaciona con edema agudo de pulmón, si ha aparecido, si no ha aparecido, con shock cardiogénico y los problemas que surgen después del infarto. La escala TROMB tiene que ver con la Tinetti y con la Downton, ya que es la de riesgo de caídas múltiples. Esta escala, interesante que tenemos que saber, que tiene 4 ítems, que el máximo que podemos conseguir son 15 puntos y que si tiene 7 o más, tenemos una puntuación de riesgo en esta escala. Siguiente, ya pasamos al patrón 5, el patrón de sueño y descanso. Pues en este patrón nos encontramos simplemente el cuestionario Oviedo del sueño, que lo que mide es el sueño y tiene 15 ítems, es el único que entra aquí. Patrón 6, cognitivo-percepción. Aquí encontramos también bastantes escalas. Empezamos con el Pfeiffer. El Pfeiffer nos mide deterioro cognitivo. Lo valora en 5 áreas, ¿vale? Tendríamos un punto de corte por debajo de 23 en los ancianos y de 27 en los... No, perdón, que me he movido de línea. Punto de corte mayor o igual de 3 en escolarizados y de 4 en analfabetos, ¿vale? Tener claro que el Pfeiffer distingue entre escolarizados y analfabetos, esto es importante. Luego, el lobo OMEC35, ¿vale? Recibe los dos nombres, también es de deterioro cognitivo. Y este es el que sí que tiene 5 áreas y distinto punto de corte entre ancianos, que sería por debajo de 23, y no ancianos, que sería por debajo de 27. El GDS-Reisberg, o la escala de deterioro global, lo que nos mide es el deterioro cognitivo, pero lo clasifica en 7 grupos y sobre todo habla del deterioro global relacionado con el Alzheimer. Establece como 7 fases a través de las cuales van a pasar los pacientes con esta demencia y cuanto más grupo está peor el paciente, es decir, uno del primer grupo estará mejor que uno del grupo 7. Bien, siguiente, el Mini Mental State de Folstein. Vale, lo que nos va a analizar es la demencia. Punto de corte, por debajo o igual de 24. Por debajo o igual de 24 estaríamos hablando de demencia. Otro, el test de Isaac. Nos sirve para cribado de demencia. En adultos, el punto de corte es 29 y en ancianos 27. La escala Blissett clasifica la demencia, 22 ítems funcionales y 28 cognitivos, ¿vale? Simplemente quedaros con los ítems. Y otro más, el test del informador, también llamado TIN. Lo que hace es que detecta la demencia y cuanto más puntos tenga la persona, peor está. Y por último, en esta hoja tenemos el test del reloj. También busca el deterioro cognitivo y lo que se le hace es decirle a la persona que dibuja un reloj con la hora de las 11:10. Y se valora ese reloj de 0 a 9 puntos según cómo lo haya dibujado. Lo normal es sacar 7 o más, si no, pues detectaría que hay deterioro cognitivo. Más valores en de percepción y cognición. Escalas de dolor. Vamos a verlas otro día porque de esto hay muchas escalas de dolor, entonces haremos otra clase sobre ellas para no mentalizarnos mucho ahora, pero sobre todo quedaros en que las escalas de dolor se incluirían en de percepción y cognición. El Glasgow,
¿Qué mide el Glasgow? Mide la consciencia y se van a valorar 3 cosas. Se van a valorar la apertura de ojos, se va a valorar la respuesta verbal y se va a valorar, a ver, la apertura de ojos, respuesta verbal y se me acaba de olvidar la tercera. Pero bueno, ya me acordaré, no os preocupéis. Sobre todo, el Glasgow, que no os preocupéis, que lo que quiero que os quede claro, que mide la consciencia y que está en este patrón número 6. No os preocupéis, quiero decir, porque es una escala súper importante, o sea, es que la vamos a ver en otra clase y os lo voy a explicar bien. Además, en las clases explicadas de los simulacros tenéis los trucos que yo aplico para sacar la respuesta esta del Glasgow, así que si os los veis, seguro que saquéis los trucos. Siguiente, el Aldrete. Este nos sirve para la recuperación posanestésica. La puntuación de corte es por encima de 8. Si estás por encima de 8, ya se te da el alta a REA. Siguiente, la Ramsay. El nivel de sedación. Cuanto más nivel tiene la persona, más sedado está. Y hay 6 niveles. Ya pasamos al siguiente patrón, el de autopercepción y autoconcepto. En este patrón también tenemos bastantes escalas. Empezamos con la de Goldberg, que aquí es donde quería llegar antes. No quiero que confundáis el Goldberg este que tenemos en el 7, que mide depresión y ansiedad, con el que hemos visto en el número 1 del cuestionario de salud general de Goldberg. O sea, es que se llaman igual, pero tener claro que una cosa es el Goldberg solo, que mide depresión y ansiedad, y otra cosa es el que lleva lo de cuestionario de salud general de Goldberg, porque ya lo han preguntado, porque da lugar a dudas, entonces no lo dudéis. Cuando lleva lo de cuestionario y todo esto, va con el de salud mental y general. Y cuando va solo el Goldberg, tiene que ver con depresión y ansiedad. Tiene un punto de corte para ansiedad, que es sacar una puntuación mayor o igual de 4, y otro para la depresión, que es sacar una puntuación mayor o igual de 2. Son escalas independientes. Y en los ancianos, simplemente es una escala única y se diría que el punto de corte es que sea mayor o igual de 6. Y ahí lo tendríamos. Siguiente escala, la de Cornell. Esta mide el deterioro cognitivo y el riesgo de suicidio, ¿vale? Es importante porque es de las pocas que nos hablan del suicidio. Punto de corte por encima o igual de 25. La Hamilton mide la ansiedad. Cuantos más puntos, peor está el paciente. La de Beck, la depresión. Cuantos más puntos, peor. Y mayor de 21, depresión severa. La Zung también mide la depresión. Por encima de 70, depresión severa, ¿vale? Sobre todo quedaros con cuál es cada una. Otra, para depresión en ancianos, importante, tenemos una propia, la de Yesabage. Hay varias versiones, hay una primera versión que tiene 30 ítems y hoy en día tenemos una de 5 ítems, otra de 15 y otra de 30. La de 5 ítems, quedaros con que el punto de corte es por encima o igual de 2, depresión, es la que más se suele preguntar. Otra que tiene que ver con suicidio, aparte de la de Cornell, es la de Plutchik, muy importante, nos mide el riesgo de suicidio y digamos que por encima o igual a 6 hay riesgo. Siguiente, la de Filadelfia, nos mide el estado de ánimo y digamos que por encima de 11 es bueno. Otra, la de Scoff, esta habéis visto que os la he clasificado en 2 sitios porque se puede clasificar en 2 sitios, o sea, la tenéis clasificada en la parte de nutricional, porque como tiene que ver con anorexia y bulimia, y también en esta parte de cognitivo, puede estar en las dos, también puede estar aquí, ¿vale? Y luego el EICA, que también valora parecido a la anorexia y bulimia porque tiene que ver con la insatisfacción corporal en adolescentes. Y la Gardner, que es una de evaluación de imagen corporal, ¿vale? Esta también fue preguntada este IR, así que importante. Más escalas, más patrones. El de rol y relaciones. Ahí, ¿qué encontramos? Pues encontramos la escala Gijón, que valora la valoración sociofamiliar, ¿vale? Punto de corte mayor o igual a 16, riesgo social, y son 5 ítems. Otra, la OARS, muy importante, nos mide los recursos sociales. Por encima o igual de 6 tenemos deterioro social. Por último aquí, la de Duque-Ung, que mide el apoyo social percibido y por debajo de 32 se considera que hay un apoyo social percibido bajo. Siguiendo en este rol relaciones, la de Zari, súper importante, nos mide la sobrecarga del cuidador. Saber, muy importante, que tiene 22 ítems, que por encima igual de 46 se considera sobrecarga leve y de 55 sobrecarga intensa. Súper importantes estos ítems, muy preguntados, tanto en EIR como en Open. La de Zari la tienen cogida, así que aprenderosla. IQ 97, calidad de vida del cuidador, se valora tanto al comienzo de cuidar como a los 7 días.
Y el Apgar familiar, también muy importante, de la funcionalidad familiar. Por debajo de 4 hablaríamos de que hay una disfunción. Por último tenemos el IEC, que es el índice de esfuerzo del cuidador, por último respecto a cuidadores quiero decir que por encima de 7 se considera que hay un esfuerzo elevado. Luego tenemos la escala WASP para la violencia contra la mujer, importante, ¿vale chicos? Sobre todo, que cada vez se está preguntando más por la violencia de género y todo esto, pues violencia contra la mujer, la escala WASP, punto de corte mayor o igual a 1, ya es un posible caso. Y por último, aquí en roles y relaciones, lo de Holmes y Rae, que esto es una escala de reajustes sociales y el punto de corte sería por encima de 150. Digamos que hay una serie de eventos, cada evento tiene una puntuación y si superan los eventos los 150 puntos, hablaríamos de una disfunción familiar. Patrón 9, el de sexualidad. Tenemos el de función sexual de la mujer, el FSM, y el SQUED, que es Screening de Disfunción Eréctil. Para mayor o igual de deterioro por encima de 6, se hablaría de que hay una disfunción eréctil. Eso de heterosexual no es. Luego, otro más en función sexual femenina, el MGH, función sexual masculina, perdón. Este fue creado por el Hospital de Massachusetts, por si os preguntan por él. Y ya hablaremos del patrón número 10, tolerancia al estrés. Ahí tendríamos la escala de Beck, que es la escala de la desesperanza, ¿vale? Y también está aquí, recordar que lo hemos visto como antes en el de depresión, ¿vale? Recordarlo, estaba aquí, el de Beck. Pues también podría estar en el patrón de tolerancia al estrés, y el inventario Texas, que va sobre el duelo. Y por último el Young, que es la escala de manías. La escala de manías iría aquí, en la tolerancia al estrés. Bien, pues aquí tenéis en estas tablas todas las escalas. Son muchísimas cosas, no pretendo que lo sepáis simplemente habiéndome oído a mí explicarlo, pero ya os digo, tenéis que saberlo. Más o menos son importantes, sobre todo las que os he hecho más hincapié, pero cada vez se están preguntando más y se están preguntando escalas más raras, y por eso os hemos puesto también como material complementario una lista donde tenéis un montón, vamos, todas estas escalas súper desarrolladas para que las miréis más, pero además las tenéis aquí un poco resumidas. Yo os recomiendo que lo paséis a vuestra libreta de oro con vuestra propia letra y se os va a quedar mucho más claro. Ahora vamos a ver las escalas que tienen que ver con úlceras por presión, ¿vale? Que eso no lo he metido en la tabla, porque son como más importantes. Sobre todo, fundamental, aquí tenéis la Norton. La Norton, quedaros con que es una escala negativa, es decir, cuantos más puntos mejor está el paciente y cuantos menos puntos peor está. Entonces, la Norton y la Braden, que son las más importantes, tienen esto en común, es decir, que las dos son negativas y además las dos por debajo de 12 tienen el riesgo muy alto. Eso es muy importante que lo sepáis, porque os va a ayudar a resolver preguntas. De hecho, a mí, en la OPE que hice del SESCAN, preguntaron, ¿este valor en la escala Braden a qué corresponde? No me acuerdo exactamente del valor, pero sabía que era por debajo de 12 y sabía que era un riesgo alto. Fue una pregunta que la mayoría de gente decía, ¿pero quién se va a saber eso? Bueno, pues ahí lo tenéis, sabiendo el punto de corte y memorizando estas cosas, sacáis preguntas complicadas y eso que os lleváis. Así que quedaros con que ambas por debajo de 12 riesgo muy alto y las dos son negativas. Aquí tenéis los ítems de la Norton. Se puede poner con el acrónimo FMAMI, porque es estado físico, mental, actividad, movilidad e incontinencia. Cada ítem se va a valorar de 1 a 4 y ojo porque no mira la humedad, o sea, eso es lo que no valora, que alguna vez ya nos han preguntado qué valora, pues ahí está la clave, en que el Norton no valora la humedad. ¿Y quién sí valora la humedad? Pues el Braden. El Braden sí que valora la humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y roce, ojo porque esto también es importante, percepción sensorial, y la puntuación va de 6 a 23. Esta, la Braden, es la que recomienda la NIC que apliquemos, por lo tanto es realmente la más importante. Entonces, cuando nos pregunten qué escala es la que se recomienda por la NIC para valorar las úlceras por presión, pues la Braden, ¿vale? No caigáis en decir la Norton. Bien, como os digo, por debajo de 12 el riesgo muy alto y es mejor utilizar esta para hospitalizados también. Aquí tenéis cómo es la escala y simplemente aclararos que existe también la Braden Q, que está validada por el SERGAS, ¿vale? Recordar el Servicio de Galicia, y se utiliza en niños que van desde un mes hasta los 14 años. Por último, escala positiva que tenemos en úlceras por presión, la EMINA, y todas estas, ¿vale? Os lo he repetido en dos, se me ha ido la pinza, pero no pasa nada. Todas estas son positivas y miran las úlceras por presión. La EMINA ha sido preguntada en exámenes
¿Y qué quiero que sepáis? Que no os tenéis que calentar con ella, que es que la misma palabra te está diciendo los ítems E de estado mental, M de movilidad, I de incontinencia, N de nutrición y A de actividad. Va de 0 a 15 y el riesgo está por encima de 5, ¿vale? Recordad, cuantos más puntos, peor. Y es positiva y la única positiva más preguntada. Bueno, pues ya, con todo esto yo creo que ya tenéis más que bordar las escalas y tenéis para trabajar un poquito y para dibujar un poco en la libreta de oro. Así que espero que las preguntas que vayáis encontrando podáis sacarlas gracias a estos trucos. Nos vemos en la próxima clase.